Dios me les bendiga a todos, amados hermanos de todas partes del mundo que ven esta página de Facebook de Roca Eterna. Soy el pastor Marvin Escobar de la iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Estoy contento de estar aquí este día. Recuerden que los videos que estoy transmitiendo ahora son editados, no puedo transmitir en vivo porque Facebook del 24 de abril al 24 de mayo me restringió el transmitir en vivo. No puedo transmitir en vivo debido a que Facebook restringió mi cuenta por algunos videos y publicaciones que hemos hecho en esta página de Roca Eterna. Pero Dios es bueno, Dios es fiel, los amo y seguiré predicando la palabra de Dios. Ya del 24 de mayo para allá de este año estaremos transmitiendo en vivo los lunes y jueves a las 7 de la noche. Y siempre la oración de la madrugada, transmitiremos también la oración de la madrugada de lunes a viernes a las 3 de la mañana, pero a partir del 24 de mayo. Mientras tanto, oren por mí porque sabe que hay una oposición satánica contra la prédica y los mensajes que hablamos a través de esta página de Facebook de Roca Eterna. Le pido que comparta los videos con todas las personas que pueda, para que esta palabra llegue a muchas personas. En el nombre de Jesús se lo pido, comparta este video. Vamos a hablar en esta noche, recuerde que este video es editado, lo transmitiremos el jueves a las 7 de la noche. Vamos a hablar de las estrategias en la guerra espiritual. Estrategias en la guerra espiritual. El cristiano no sabe qué estrategias usar. El cristiano no sabe cómo pelear la guerra espiritual. Aparte, como hablamos el lunes, que algunos no tienen discernimiento, otros no saben qué estrategias usar a la hora de pelear la buena batalla de la fe. Muchos cristianos en las iglesias son cristianos de nombre, pero no son dirigidos por el Espíritu Santo, no son guiados por la revelación de Dios, no son guiados por Dios ni por su poder. Son guiados por su carne, por sus emociones y por las tradiciones de hombres que les enseñaron en sus iglesias. La palabra de Dios es clara, estamos en una guerra. Dice 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera. Repito, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. La Biblia nos explica claramente que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué dice milicia? Porque somos militares. Somos un ejército de Dios que tenemos que estar en guerra. Pero los cristianos dicen: Jesús ya venció en la cruz y me acuesto a dormir. Tú desconoces la guerra espiritual. Jesús venció en la cruz, pero tú tienes que vencer cada día los demonios, los brujos, los satanistas y los ángeles caídos. Esto no es juego. Por eso la mayoría de iglesias están en derrota. La mayoría de cristianos están derrotados porque creen que esto es un juego, que usted va a la iglesia, canta unos coritos, ora 5 minutos y ya Dios se va a mover. No, hermano, el diablo no le tiene miedo a ese tipo de cristianos. El diablo le tiene miedo a los cristianos que son dirigidos por el Espíritu Santo y que conocen las armas de la milicia. Nuestras armas no son carnales. Yo no puedo pelear la guerra espiritual en la carne. Mis armas son espirituales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la guerra más grande que tenemos nosotros los cristianos es en la mente. Es la guerra de la mente cuando demonios, brujos y hechiceros y satanistas atacan nuestra mente día a día para que no hagamos lo que Dios quiere. Mucho cristiano no obedece a Dios porque está siendo dirigido por la carne. Mire lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de cristianos que se supone que ya tienen 20, algunos 30 años de ir a la iglesia. Cristianos viejos.
Y le aseguro que caminan en la carne. Pero cuando usted les dice, se enojan, empiezan a criticarme, se llenan de demonios, porque hay mucho cristiano endemoniado, porque la palabra que se predica en Roca Eterna no haya cabida en ellos. No entienden las palabras del evangelio. Estamos en una guerra espiritual y tenemos que pelearla. Esto no es de acostarse a dormir y que Dios nos va a cuidar sin que nosotros hagamos nuestra parte. Dios nos cuida, tiene ángeles poderosos, pero nosotros tenemos que pelear en el mundo espiritual contra demonios, brujos, satanistas, huestes espirituales de maldad, contra obras del infierno. Tenemos que pelear cada día. Y más todavía de madrugada, que es la hora donde los brujos y demonios atacan a los cristianos y al mundo entero. Entonces, la Biblia dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, porque somos militares, no son carnales, son poderosas en Dios. La oración, el ayuno, los dones del Espíritu son armas del Espíritu. En la oración, el ayuno, la palabra, la fe. Tenemos que ponernos la armadura de Dios para poder pelear la guerra espiritual. Pero si usted solamente ora 2 minutos, ora 3 minutos, como me dijo alguien, yo oro cuando salgo de la casa al trabajo, 5 minutos, eso oraba. Si es que oraba, eso no es orar, eso no es buscar a Dios. Pero la mayoría de cristianos ahí están poniendo en Facebook versículos, les gusta poner cositas de versículos, Jesús te ama. A los cristianos les gusta ser románticos, pero ellos no buscan a Dios. Muchos dicen y creen que son cristianos, o sea, ellos están convencidos de que son cristianos, pero no son nada. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13, dice así. Romanos 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. ¡Qué poderoso es Dios! Somos deudores, pero no a la carne. No podemos vivir conforme a la carne. La mayoría de cristianos, cada cosa que hacen en su vida, desde que se levantan hasta que se acuestan, cada decisión que toman en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en su negocio, con sus amigos, con su familia, cada decisión de muchos cristianos, de la mayoría, son basadas en sentimientos carnales. Y es por eso que están destruidos muchas cristianas. Hay gente que tiene buen trabajo, que viven bien, pero su familia está destruida. Su familia no busca a Dios. Los hijos se terminan yendo al mundo. Hay muchas familias que parece que están bendecidas, pero no lo están. Hay muchos matrimonios cristianos que están al borde del caos, pero siguen viviendo la vida creyendo que Dios los va a bendecir, viviendo esas vidas flojas, pusilánimes, porque es que la gente es hipócrita, cree que viven bien. La gente es cínica. Hay mucho cristiano cínico que cree que vive bien y vive mal en el nombre de Jesús. O sea, vive una vida desenfrenada, pecadora. Pero ¿qué podemos hacer? Solamente predicar la verdad y que Dios con su Espíritu haga la obra. Nosotros dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Usted no puede vivir conforme a la carne. O sea, la Biblia habla que hay cristianos carnales. Busque los versículos que quiera en la Biblia. Los corintios tenían los dones espirituales, pero eran carnales. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro. Hay dones que son irrevocables. Los dones son irrevocables y hay gente que los tiene, pero son carnales. Y las decisiones que toman en la guerra espiritual son en la carne. Hay gente que tiene sueños, visiones y dones, y la gracia de Dios se ha derramado sobre ellos, pero no obedecen a Dios. O sea, de nada me sirve a mí tener revelación del mundo espiritual si no hago lo que Dios me dice en la revelación. O sea, hay gente rebelde a lo que Dios le está diciendo. Entonces, por eso queremos hablar bien. Estrategias de la guerra espiritual es el tema de hoy. Queremos hablar nosotros de cómo el Espíritu guía a la gente. Cómo el Espíritu guía a las personas. La Biblia dice claramente que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos, dice, son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios
Esto dice, son hijos de Dios. O sea, hermanos, que hay mucha gente que no es guiada por el Espíritu de Dios. Y mire, hay gente que es guiada por la carne, por los demonios, por lo que le dice la gente. Pero los que somos guiados por el Espíritu de Dios, hermanos bellos, estos realmente hemos conocido los misterios. Dice en Romanos 8:14. Mire lo que dice Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, ¿tú eres guiado por el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te dice que ayunes, no lo haces. El Espíritu Santo te dice que ores y no lo haces. El Espíritu Santo te dice, dale una ofrenda a tal hermano, a un pobre, a un necesitado, da una ofrenda en tu iglesia, diezma. El Espíritu Santo te dice que diezmes, que des primicias y no lo haces. El Espíritu Santo te dice que perdones a tus enemigos. El Espíritu Santo te dice, sal a predicar, predica la palabra. El Espíritu Santo te habla, pero si no eres guiado por el Espíritu Santo, tú no eres hijo de Dios, aunque hayas aceptado a Cristo. Mucha gente acepta a Cristo. Por eso Juan el Bautista, cuando aquellos fariseos y saduceos venían al bautismo, les dijo, fariseos, les dijo, ustedes les dice, arrepentíos, les dice. ¿Por qué? Porque los fariseos les dijo, haced frutos dignos de arrepentimiento. Porque los fariseos venían hipócritamente a bautizarse al Jordán por Juan el Bautista, pero no lo hacían de corazón. Mucha gente va a la iglesia, pasa al frente, recibe a Cristo entre comillas, pero no se arrepiente. Siguen pensando como siempre, siguen haciendo lo que les da la gana. Desde que se levantan en la mañana, las decisiones son tomadas en sus propios intereses, basados en razonamientos humanos, basados en conocimiento humano y no en el consejo de Dios. Y mucha gente brega así. Usted sabe cuando la gente es carnal, se le nota. Hay cristianos carnales, hay cristianos que comenzaron bien en Dios con los dones, comenzaron orando, buscando a Dios, comenzaron en el Espíritu y terminaron en la carne, como dice el libro de Gálatas. Entrando en el Espíritu vas a acabar en la carne, y los que viven en la carne mueren. Sus nombres van a ser borrados del libro de la vida, van a irse al infierno, aunque alguna vez aceptó a Cristo, porque usted no entiende que esto es una vida de perseverancia, de persistencia. Esto no es de dormirse. Esto no es de creer que porque yo oro 2 minutos ya Dios está conmigo. No. Tenemos que ser guiados. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Si sois guiados por el Espíritu Santo, entonces sois hijos de Dios. El hombre de Dios no es guiado por la carne. Mire lo que dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, aquí la Biblia está hablando al apóstol Pablo y su discípulo Silas. La Biblia habla del apóstol Pablo y de Silas, y dice que el apóstol Pablo y Silas, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Repito, y atravesando Pablo y Silas Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión Pablo, enseguida dice: procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. En este libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 10, vemos que Pablo y Silas atraviesan Frigia y atraviesan Galacia, unas ciudades, provincias. Pero Dios les dice el Espíritu Santo: no van a predicar aquí en Asia. ¿Cómo? Pero el Espíritu Santo es amor. Dios es bueno. Dios
¿Cómo es posible? Ay, ya ves, porque desconoce la Biblia. Porque en tu iglesia no te predicaron la Biblia como es. Te predicaron pedacitos de versículos. Por eso no conoces el Espíritu Santo. No conoces el carácter de Dios. Que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios mandó juicios desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ha mandado juicios al mundo. Entonces, cuando Pablo y Silas quisieron ir a Asia a predicar, el Espíritu Santo se los prohibió. Guerra espiritual. ¿Y qué hizo Pablo y Silas? Obedecer al Espíritu Santo. Aquí no voy a predicar. Entonces llegaron a Misia, otra ciudad. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El Espíritu no les permitió que fueran a Bitinia. O sea, en la guerra espiritual tienes que ser guiado. Yo no puedo ir a un barrio, a una colonia, a predicar solo porque a mí se me antojó. Tengo que ir a predicar a un lugar dependiendo si Dios me mandó allí. Tengo que hacer cosas. Tengo que ir tengo que aceptar un trabajo si Dios quiere que trabaje allí. Tengo que aceptar un negocio si el Espíritu quiere que acepte ese negocio. Me voy a cambiar de casa a una colonia, a un barrio. Me voy a cambiar si el Espíritu Santo quiere. Me voy a levantar a las 4 de la mañana porque el Espíritu me dice a las 4 voy a estar en guerra. Pero si el Espíritu me dice a la 1 de la mañana, a la 1. Y si me dice a las 2, a las 2. O sea, yo estoy en guerra y los demonios atacan y no tienen misericordia. Con este amigo no hagas negocios, te dice Dios. Con esta persona no te asocies. Aléjate de este tipo de cristianos. Aléjate de este otro tipo de personas. Este pastor que está predicando es un apóstata. Esta otra iglesia es una iglesia pagana. Esta iglesia está maldita porque esta iglesia está llena de demonios. Porque hay iglesias malditas. Y no estoy maldiciéndolas. No se confunda. Hay iglesias que están bajo maldición. Por eso Dios les dijo, maldito soy con maldición. Porque hay iglesias que dejaron de obedecer a Dios. Y la maldición de Dios está sobre ellos. Y entonces los demonios están destruyendo iglesias. Hay tantos testimonios de ex-satanistas que destruyeron cualquier cantidad de iglesias. Ellos mismos lo cuentan. Busquen en YouTube ex-satanistas. Testimonios de cómo destruyeron iglesias. No, aquí está Cristo, nadie nos toca. ¿Y por qué el diablo ha destruido varias iglesias? ¿Por qué varios pastores han caído en adulterio? ¿Por qué muchos líderes en las iglesias no oran y están en pecado? ¿Por qué? Porque el que aportillar el vallado, muérdale la serpiente. O sea, si tú abres una brecha, el diablo se mete y destruye una iglesia. Pero hay iglesias bendecidas que obedecen al Espíritu Santo, que obedecen a Dios. Ahora, la iglesia de Cristo es bendita. Pero hay iglesias locales, edificios, iglesias donde se congregan personas que están bajo maldición. Y no se dan cuenta porque no tienen discernimiento y no tienen revelación del mundo espiritual. Muchos pastores hacen cosas que Dios no les mandó a hacer. Muchos líderes hacen cosas que Dios no les mandó a hacer, pero las hacen en la carne. Muchos cristianos son dirigidos por sus sentimientos. No, Señor, yo soy dirigido por la palabra que Dios me da a mi espíritu y a mi corazón. Yo no soy dirigido por emociones. Pablo dice, vamos a ir a Asia. Pablo tuvo esa emoción, vamos a ir a Asia. No, le dice el Espíritu Santo, a Asia no van. Entonces Pablo se retractó. Después Pablo quiso ir con Silas a Bitinia y el Espíritu no se los permitió. Pero después viene Dios y le muestra una visión a Pablo y a Silas. Dios le muestra una visión a Pablo y le dice, mire que la visión se la mostró a Pablo, no a Silas. ¿Por qué? Porque Pablo era el líder. Casi Dios siempre para cosas grandes trata con los líderes. Pero Dios le muestra a Pablo una visión de noche. Dice Hechos 16 del 6 al 10. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, Pablo vio en visión que un macedonio le decía, ven a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión Pablo, enseguida dice, procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. O sea, Dios no les permitió que fueran a Asia, Dios no les permitió que fueran a Bitinia, pero Dios les dio una visión y les dice, van a ir
a Macedonia a predicar. Esto es guerra espiritual. Esto no es emociones, que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer lo otro. La gente vive en la carne. En la carne. Los pastores nombran líderes en la carne. Usted va a ser diácono, usted va a ser líder, usted va a ser anciano en la carne. Y tal vez esa gente son endemoniados. Muchos líderes en iglesias son unos endemoniados, soberbios, rebeldes, amargados, egoístas. No le hablan a usted en la calle. Yo conozco líderes cristianos aquí en Puerto Cortés que no le hablan a uno cuando lo encuentran en la calle. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la misericordia, la gracia? Si somos el pueblo de Dios y estamos en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque no son nada, no son cristianos. Son religiosos que van a la iglesia, pero no son nada. No han sido transformados en su corazón. Y así hay un montón de personas. Montón de gente que es hipócrita, no obedece a Dios, va a la iglesia, pero no hace lo que Dios le dice que tiene que hacer. Cuando Dios le pide algo, ya se enojan, se embrecan y ya no quieren nada, porque son unos rebeldes. Vamos a ver una palabra poderosa en 2 de Samuel. Búsquelo. 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 25. Búsquelo, por favor. 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. Dice la Biblia: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David Baal-Perasín, y allí lo venció David. Y vino David a Baal-Perasín, y allí lo venció David, y dijo: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasín. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él respondió: no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Entonces, encontramos nosotros que David va a una guerra contra los filisteos. David es ungido por rey de Israel. Entonces los filisteos subieron para buscar a David. Los filisteos querían matar a David. Cuando David lo oye, desciende a la fortaleza, y los filisteos se extienden en el valle de Refaín. Los filisteos, enemigos del pueblo de Dios de Israel, se extienden en el valle de Refaín. Entonces David consultó a Jehová diciendo: iré contra los filisteos. David consultó cuando el pueblo de los filisteos estaba en el valle extendido. David consultó a Jehová. No es como ahora, que ahora todo el mundo hace lo que quiere. Los cristianos hacen las cosas por emociones. David lo que hizo primero, antes de ir a la guerra, es consultar a Jehová. ¿Cuántos consultan a Jehová? Hacen cosas sin preguntarle a Dios. Por eso fracasan en muchas de sus decisiones que toman trascendentales en la vida. ¿Por qué? Porque no reconocen a Dios como su Señor, como su guía. Pues David no era así. David le dice a Jehová, consulta David a Jehová cuando mira a los filisteos y les dice: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano, me darás la victoria. Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y David los derrotó, porque Dios bregó, dice, como corriente impetuosa. Y los filisteos dejaron allí sus ídolos, y David y los hombres quemaron los ídolos.
Siempre que usted tenga objetos en su casa que sean como demoníacos, no los bote, quémelos. Consejo en la guerra espiritual. Porque ese va a ir a otra persona, lo va a agarrar y va a entrar la maldición en otra casa. Usted tiene que ser sabio. Cualquier objeto en su casa que meta demonios, porque Deuteronomio 7:25 dice, no meterás cosas consagradas a los ídolos a tu casa, porque eso es anatema. Cuando yo traigo algo maldito a mi casa, aunque yo sea cristiano, aunque los ángeles me estén rodeando, ¿qué pasa? Cuando yo traigo algo a mi casa maldito, yo abro una puerta a los demonios. Se me enferman los hijos, se enferma la mujer, me enfermo yo, empieza a haber pleito, empieza a haber pobreza por un objeto que traje a mi casa. Deuteronomio 7:25. No meterás cosa consagrada a los ídolos a tu casa. Alguna gente cree que esto es exageración. Dios está conmigo y Dios me guarda. Los demonios los tengo debajo de la planta de mis pies, y quien está debajo de la planta de los pies de los demonios es usted. Las esculturas, dice Deuteronomio 7:25. Deuteronomio 7:25. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás, dice, versículo 26. Y no traerás cosa abominable a tu casa. Mire lo que dice. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema o es maldita. Entonces David lo primero que hizo con las cosas de los filisteos fue quemarlas en el fuego. ¿Por qué las quemó? Porque esas cosas que los filisteos habían dejado cuando huyeron eran cosas malditas. Malditas. Y las cosas malditas no pueden entrar en tu casa. Aunque tú seas un hombre de Dios, una mujer de Dios, y tu casa sea un lugar de oración y todo, el diablo puede destruir tu casa. Entonces, David va contra los filisteos, pero primero consulta a Dios y Dios le dice, ve, porque yo te voy a entregar en tu mano a los filisteos, y los entrega. Los filisteos dejan los ídolos, dejan objetos, y David los quemó con sus hombres. Pero los filisteos, no contentos con esa derrota, regresan a pelear contra David. Los filisteos regresan. Esta vez le dice, no subas. Los filisteos vuelven a venir. Vuelven de nuevo los filisteos a la guerra y se extienden de nuevo en el valle de Refaín. Y vuelve David a consultar a Jehová. Cada guerra es una consulta. ¿Estás consultando a Dios para tus decisiones? ¿O estás viviendo en la carne, en las emociones? Porque hay gente que dice, yo ya hablé con mi esposa, porque hay hombres que son bien aguados, o hay hombres aguados. Ya hablé con mi esposa y ya decidí. Consulta a Dios. Tu esposa puede estar en la carne y te puede dar una mala decisión. Hay cosas que yo consulto con mi esposa, pero no todo. Porque hay cosas que yo las consulto con Dios. Se las digo a ella, pero Dios me dijo esto. O sea, esto no es, aquí no es el dúo Pimpinela. Aquí no es, el evangelio y la guerra espiritual no es de romance. Es que mi mujer... Hay hombres que son tan flojos, tan aguados, que si la mujer no les da permiso, no hacen nada. Por eso esos tipos de hombres nunca son líderes espirituales. Entonces David consulta a Jehová y le dice, esta vez le dice, no subas. No. Rodéalos. Estrategias en la guerra espiritual. No, esta vez no vas a subir como antes. Hoy los vas a rodear. Y vendrás a ellos enfrente de las balsameras, que son unas plantas. No subas, sino rodéalos. Estrategia en la guerra espiritual. Dios te dice todo lo que vas a hacer. ¿Vas a ayunar 3 días? ¿O vas a ayunar 5 días? ¿O vas a ayunar 7 días? ¿O vas a ayunar 12 días?
o vas a ayunar 21. Dios te va dirigiendo en la guerra espiritual. Vas a orar de 1 a 3 de la mañana, o vas a orar de 4 a 5 de la mañana, o vas a orar en la madrugada, pero también vas a orar a esta hora. No vas a hacer esto, vas a hacer acá, vas a hacer allá. El Espíritu te tiene que dirigir y te dice la estrategia. Dios es estratégico. Todos los países que tienen fuerzas armadas, todos los países que tienen fuerzas militares, Estados Unidos, Rusia, China, tienen estrategias cuando van a la guerra. La gente no se levanta con el fusil a disparar al aire. No, la gente, ustedes se van a ir por acá, primero van a atacar de noche, van a atacar a esta hora, vamos a atacar por el frente derecho, vamos a atacar por el frente izquierdo, vamos a atacar a esta hora, vamos a atacar solo con estos hombres, o vamos a atacar con este tipo de hombres, o con tanques, o con aviones. Hay estrategias, y la guerra espiritual es igual. Pero ¿quiénes conocen las estrategias de la guerra espiritual? Los que son guiados por el Espíritu Santo, los que tienen, como hablé el lunes, discernimiento espiritual. Hay gente que no tiene discernimiento, ni sabe por dónde el diablo los ataca. Hay gente que no entiende, tiene el enemigo enfrente de sus ojos y no saben. Estrategias. Dios te va a dar a ti estrategias, que es la forma de cumplir objetivos, metas. En el mundo secular te enseñan, en los planes de marketing, o proyectos, te enseñan en la universidad que las estrategias son necesarias para cumplir con los objetivos trazados en un plan de marketing. O sea, yo tengo que tener qué estrategia. Si yo vendo un producto, yo tengo que tener qué estrategia, cómo lo voy a vender, dónde lo voy a vender, a qué precio lo voy a vender, en qué plataformas de redes sociales lo voy a publicar, a qué horas lo voy a publicar. Todo es estrategia para conseguir mis objetivos. Pero la gente no. La gente vive como animales, perdón que lo diga, viven como animales. Se levantan, andan como robots, no escuchan a Dios. De vez en cuando escuchan un video. Sí, Pastor Marvin, ahí escuché un video, ahí medio lo vi porque ahí le hablan a uno, ahí medio vi el video. Gente que no conoce a Dios, no tiene el Espíritu de Dios, no tienen hambre por Dios. David esta vez consulta a Jehová de nuevo. Vienen los filisteos y le dice: no subas. Esta vez le dice: los vas a rodear y vendrás a ellos. Enfrente de las balsameras les vas a salir. Y cuando oigas un ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Mira, esta vez los vas a rodear, no vas a subir. Primera estrategia: los vas a rodear, tú no vas a subir, los vas a rodear. Entonces, una vez que los hayas rodeado, te vas a sitiar, te vas a parar enfrente de las balsameras. Otra estrategia. Primera estrategia: no subas, rodéalos. Segunda estrategia: vendrás a ellos, David, enfrente de las balsameras. Segunda estrategia. Tercera estrategia: cuando oigas un ruido. Tercera estrategia: cuando escuches un ruido de marcha por las copas de las balsameras, entonces, le dice, cuarta estrategia, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. ¿Cuándo te vas a mover en la guerra espiritual? Le dice, en esta guerra, cuando escuches el ruido en las balsameras. Segunda de Samuel, capítulo 5, versículo 17 al 25. No es cuando yo quiera. Ay, me voy a levantar a orar a las 5. Si de todas formas, es que no es la emoción. Es que yo es la hora que oro, es la hora que oro, es la hora que tengo tiempo. Bueno, pero esa no es la hora de Dios. Es la hora tuya, en la carne tuya. Pero no es en la hora de Dios, ni en los misterios de Dios. No hay que confundir Chana con Juana. Muchos cristianos viven en la emoción de la carne. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, versículo 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. No como David quiso. No, Señor. Pero muchos cristianos hacen lo que quieren. Oran cuando quieren, ofrendan cuando quieren, diezman cuando quieren, ayunan cuando quieren, leen la Biblia cuando quieren y son caprichosos. Es que yo soy cristiano, pero yo voy a hacer las cosas a mi manera. Tú no estás en la guerra espiritual. El diablo no está peleando contigo. ¿Sabe que el diablo no pelea con todo el mundo?
Porque hay cristianos que ya están derrotados. El diablo pelea con la gente obediente a la voz de Dios. Hay algunos cristianos que Dios ni los toma en cuenta. El diablo ni te toma en cuenta porque el diablo ya te tiene atado de pies y manos. Vas camino al infierno. Sí, pero yo estoy bien económicamente. No importa, el diablo te está dando dinero para que te pierdas más rápido. Lee el Salmo 73 y ahí entenderás lo que estoy hablando. Entonces, hermanos, estamos en un tiempo de que hay que tener estrategias en la guerra espiritual. Otra estrategia en la guerra espiritual está en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 15 al 20. Josué, busque y escriba. Josué, capítulo 6, versículo 15 al 20. Guerra, estrategia en la guerra espiritual. ¿Qué pasó en Josué? Dios le dice a Josué: ustedes van a atacar el campamento de la ciudad de Jericó. Ustedes van a atacar Jericó. Vamos a ir a Josué 6, 1 al 5 primero. Me adelanté. Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versículo 1 al 5. La toma de Jericó. Era una ciudad. Habían varias ciudades. Y cuando Moisés muere, Dios le dice a Josué: tú vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Pero tenían que destruir varias ciudades y atacarlas y vencerlas. O sea, cuando Dios te manda a la guerra, no es que vas a ir a acostarte. Le dice Dios: esa tierra es de ustedes. Toda esa tierra es de ustedes. Y cada ciudad es de ustedes. Pero tienen que derrotar a los que viven ahí. Esto no es juego. Guerra espiritual. Pues viene Josué, dice en Josué 6, 1 al 5. Ahora Jericó está cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. O sea, era una fortaleza Jericó. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía a Jericó. Era una fortaleza la ciudad de Jericó. Era la primera ciudad que tenía que atacar Josué con el campamento de Israel. Para controlar toda. Allá derrotaron al fereceo, al jebuseo, al aborreo, a todos los feos. Ahí los derrotó Josué con su ejército. Pero la primera ciudad era Jericó. Esa ciudad era una fortaleza poderosa. Nadie podía entrar ni salir. La habían cerrado por causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Versículo 2. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra van a rodear la ciudad. Primera estrategia. El pueblo de Israel podía ir de un solo a atacar. No, esto no es desorden. No van a ir a atacar de un solo, les dice Dios. No. Estoy parafraseando. O sea, Dios se lo dijo en otras palabras. Dios se lo dijo. Cuando Dios les dice: yo les voy a entregar Jericó en su mano. Israelitas, Josué, les voy a entregar Jericó en su mano. Rodearéis la ciudad. Todos los hombres de guerra la van a rodear, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. O sea, durante 6 días ustedes van a rodear la ciudad de Jericó con todo el ejército una vez. Misterios, solo Dios sabe. Guerra espiritual. El primer día podía Israel atacar a Jericó, pero no lo hizo. No atacaron esa ciudad el primer día. Cada día daban una vuelta con el ejército de Israel, una vuelta. Al segundo día otra vuelta, al tercer día otra vuelta, y así hasta el 6º día. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Mira lo que dice Dios. Estarán 6 días dando vueltas, una vuelta cada día, pero el 7º día tocarán las trompetas. Al 7º día darán vuelta a la ciudad, pero ese día será diferente, dice Dios. Otra estrategia. Ahí van a tocar las trompetas, las bocinas. Y cuando toquen las bocinas prolongadamente, todo el pueblo gritará a gran voz. Otra estrategia. Van a gritar
El hombre de guerra grita: Padre, en el nombre de Jesús, vengo atando los demonios, vengo. El hombre de guerra es de autoridad. Gritarán a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Cuándo caerá el muro de la ciudad? Cuando ustedes toquen la bocina. El séptimo día, den una vuelta, toquen la bocina. El último día dieron 7 vueltas. Los primeros 6 días, una vuelta cada día. Y el séptimo día, 7 vueltas, y tocarán las bocinas. Y todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dios destruyó el muro de Jericó, y es así que pudieron entrar y atacar. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 15 al 20, se da lo que Dios había profetizado. Le dice Dios, en Josué capítulo 6, versículo 15 al 20, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba. Ya habían dado vuelta 6 días. Pero el séptimo día se levantan, ¿a qué horas? ¿A qué horas? Al despuntar el alba. ¿A qué horas despunta el alba? Según que el alba es una estrella que se ve entre 4 y 6 de la mañana. Cuando eran antes de las 4 de la mañana, ya estaba el ejército de Israel dando vuelta a la ciudad. No lo hicieron a las 7 de la mañana, ni a las 9 de la mañana, como algunos que levantan ahora a las 10 de la mañana, ni a las 12 del día, ni a las 8 de la noche. Ellos se fueron de madrugada. De madrugada yo te buscaré. De madrugada oirás mi voz. La guerra espiritual poderosa es de madrugada. Se puede orar otra hora, pero la hora espiritual y más poderosa es de madrugada. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta de la ciudad la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. ¿Por qué el pueblo de Israel tuvo la victoria? Porque escucharon a Dios, y Dios les dio las estrategias cómo destruir a Jericó. Era una ciudad murallada, poderosa, y esta era la primera ciudad de 10 ciudades aproximadamente. Era la primera ciudad, era el diezmo de Dios. Por eso Jericó nadie podía tocar ni un alfiler de oro. Se dio cuenta que después Acán pecó y agarró del anatema. ¿Por qué? Y Dios castigó al pueblo de Israel y perdieron la victoria en la segunda ciudad, que fue Jai. ¿Por qué perdieron la victoria en esa ciudad de Jai? Porque tomaron del anatema. O sea que todo lo que consiguieran en Jericó era de Dios, era el diezmo. Y las otras 9 ciudades eran de los israelitas. Todo el oro y las cosas que consiguieran, todo iba a ser de ellos. Pero la primera ciudad era de Jehová. Por eso el 10% es de Dios. Por eso no podían tocar nada de la primera ciudad, porque era el diezmo de Dios para entrar a la tierra prometida. No como muchos cristianos que quieren tener la victoria robándole el diezmo a Dios, y robando las ofrendas, y robando las primicias, porque son unos ávaros y ladrones. Y se enojan cuando usted les dice eso, porque son ávaros y no les gusta sembrar en sus iglesias, en su ciudad, en los pobres, en los necesitados. Entonces, Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque esta gente, Josué, escuchó a Dios, y Dios le dio las directrices, Dios le dio las estrategias espirituales para poder conquistar grandes cosas en el mundo espiritual. Entonces, mis amados hermanos, yo les quiero decir, ¿usted es guiado por el Espíritu de Dios o es guiado por la carne? Algunos hombres son guiados por la mujer. Esos están más perdidos que una cabra. Algunas mujeres son guiadas por la mamá, o por los tíos, o por los primos. Usted no tiene que ser guiado por nadie más que por Dios. Claro, tiene a su pastor que lo guía también. Y la mujer
el marido la guía, pero usted tiene que entender que su marido la guía, pero su marido tiene que estar conectado con Dios, porque si no, su marido la va a llevar al infierno a usted. Hay muchas mujeres que la guía es la mamá, la mamitis. Esa es la guía. Y por eso están derrotados en todas las áreas de su vida. No, esto es una guerra. Los demonios no juegan. Estamos en una guerra de vida o muerte. Estamos en una guerra que si tú no te levantas vas a ser destruido por los demonios. Yo te pido en el nombre de Jesús que veas este video varias veces, que te aprendas los versículos y que empieces a obedecer a Dios. Mira, hay cosas que Dios nos enseña que a veces no nos agradan al principio, porque nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Pero hagamos lo que Jesús dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, le dice. Le dice Jesús al Padre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Hay cosas que tal vez no te van a agradar, pero es lo mejor para ti, para tu familia y para tu iglesia y para tus parientes. Entiende que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que mis pensamientos. Hay pensamientos, dice, hay caminos que al hombre, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermano, sigan orando por este ministerio, sigan orando por nosotros, apoyándonos. Tenemos varios colaboradores que nos apoyan en el mundo. Dios los bendiga, los amo. Sigan adelante. Roca Eterna es un ministerio del cielo. No es fácil para nosotros predicar la verdad porque mucha gente nos ataca. Estamos trabajando a tiempo completo en la obra, dependiendo de Dios y de toda la gente que Dios toca en el mundo. No estoy hablando de miles, ¿va? Porque hay gente que cree, pues son un montón. No, son pocas personas que nos apoyan. Porque muchas personas están endemoniadas, se endemoniaron. Unas personas, cuando yo predico la verdad, dejan de seguir la página y se enojan porque uno está predicando la verdad. Muchas personas ya volvieron a la carne porque ya solo fue al principio de la pandemia que buscaron a Dios por miedo. Ahora están otra vez en su mundo pecaminoso. Algunas personas están pecando de nuevo. Entonces van al infierno. Cada cabeza es un mundo. Pero sí le digo, oren por mí. Oren por este ministerio porque el diablo no quiere que sigamos predicando. El diablo no quiere que nosotros prediquemos la verdad al mundo. Comparta los videos de Roca Eterna. Soy el pastor Marvin Escobar del ministerio Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios les bendiga y Dios les prospere.